Estimadas y estimados, esta es la clase número 16, cuyo objetivo es identificar las formas de participación existentes en democracia. Toda sociedad democrática expresa una cultura democrática. ¿Cómo crees que se expresa esta cultura democrática? Exactamente, con el voto, me has dicho, también con la participación, no solamente votando, sino que también en situaciones de la vida cotidiana que veremos a continuación. Entonces aquí dentro de la sociedad democrática se expresa una cultura democrática y esa cultura democrática se refleja en la participación. Todo esto para la construcción de una mejor sociedad. Tenemos en primer lugar esto, que tú viste en cursos anteriores, por ejemplo en la Revolución Francesa, el tema de la soberanía popular. La soberanía popular significa que la fuente del poder es el pueblo, la ciudadanía. Ese poder se le delega, se le da a las autoridades electas por medio del voto y del sufragio. Por ejemplo, aquí tenemos un voto, un candidato X y un candidato Z, y yo, al hacer este gesto, al votar y marcar el candidato Z, yo le estoy otorgando el poder de la gente. La soberanía popular está traspasando al candidato Z. Si es electo, ese poder lo tiene como representante del Estado, pero soy yo como ciudadano quien le da el poder. La soberanía popular se expresa en dos. Primero en lo que dijiste anteriormente, forma de participación en las elecciones, donde se elige autoridades, como lo que te acabo de mostrar anteriormente, candidato Z, por ejemplo, si ganó, fue electo, las elecciones. Y lo otro tiene que ver con decisiones sobre una opción para el país. ¿Recuerdas cómo se llama eso? Exactamente. Los plebiscitos también se le llama referéndum. Entonces tenemos la elección y los plebiscitos. Aquí se eligen autoridades y aquí se decide por una opción para el país. A continuación te voy a mostrar las características que tiene el voto en un contexto democrático, por supuesto. En un contexto democrático, dentro de la sociedad democrática. ¿Cuál es la primera característica del voto? Me la dices tú, por favor, viendo esta imagen. Aquí dice que es personal. ¿Qué significa eso? Exactamente. Que el voto es una decisión individual. Una persona, un voto. Segunda característica, me la dices tú, por favor. Viendo este papel. Sí, es igualitario. Esto significa que todos tienen derecho a participar en las elecciones y todo voto es igual y tiene el mismo valor, sin importar el sexo, la etnia o la religión que pueda tener la persona o la clase social. No importa, son todos iguales a la hora de marcar, ¿cierto?, por algún candidato. Siguiente característica, me la dices, por favor. Exactamente. El voto también es secreto. Nadie puede obligar a una persona a revelar la opción tomada. Alguien que votó por un candidato, por eso el voto se dobla en una urna secreta, ¿cierto? Perdón, en una cámara secreta y después usted lo deposita en la urna. Al salir de esa cámara donde usted votó y nadie lo vio. Entonces, es importante el tema de que el voto sea secreto. Y por último, voluntario u obligatorio el voto. Esto depende de las leyes de cada país, si es voluntario u obligatorio, ¿cierto? ¿Recuerdas cuál de estas dos es la forma que tenemos en el país? Si me la dices, por favor. Terminando el tema de la
participación, ¿cierto? La soberanía popular y el voto, tenemos otros elementos que son importantes dentro del contexto democrático. El activismo, la protesta y los movimientos sociales. ¿Por qué sucede esto? Tenemos los ciudadanos, ¿cierto? Que aparte de votar, también le inquietan algunas cosas que pasan en la sociedad, cosas que suceden en el día a día o respecto a la política. Entonces, cuando parte de la ciudadanía no está satisfecha con sus representantes, por ejemplo, cuando parte de la ciudadanía no está satisfecha con sus representantes, a quien, recuerden, se le otorgó el poder, o no se está tomando en cuenta sus intereses, o se sienten que ellos mismos no son escuchados, ¿cierto? Existen ciudadanos que se van a organizar. Ciudadanos se organizan y por el descontento aparecen las protestas y exigen al Estado ciertas soluciones. Ciertas soluciones para que a través de la protesta, ¿cierto?, se pueda solucionar algo que se está pidiendo en democracia. Aquí tenemos en primer lugar el activismo, o también tenemos los llamados activistas. Los activistas, ¿cierto?, son personas que se dedican a participar activamente en movimientos de protesta. Esos son los activistas, quienes lideran, quienes participan. Por ejemplo, aquí tenemos a algunos personajes que te puedo mencionar. Mahatma Gandhi, que fue activista por la independencia de la India y convocó a varias protestas. Después tenemos al pastor bautista, un pastor evangélico llamado Martin Luther King, que luchó por la igualdad de derechos de la población afroamericana en los Estados Unidos. Y por último a Greta Thunberg, que es activista medioambiental en la actualidad contemporánea. Ahora una pregunta que te invito a reflexionar. ¿Es legítima la protesta social? ¿Es legítimo protestar? ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Existen diferentes visiones al respecto que yo te podría señalar, pero invito a que tú hagas esa reflexión. Aparte de lo que has visto, lo que conoces de las protestas que se dan en el contexto democrático. Tenemos, por último, los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen que ver con lo siguiente. Son grupos organizados de población, ¿cierto? Un sector de la sociedad se organiza a partir de una demanda específica, algo que se le pide al Estado. Por ejemplo, aquí se pide mejores sueldos, entonces la gente se organiza y nace un movimiento social. Se le pide solución al Estado, que es el ente del poder en el contexto del Estado en democracia, enfatizándonos en eso. En el contexto en democracia se le pide al Estado la solución, entonces por eso aparecen los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen la siguiente dinámica. Tengo un grupo de personas, ¿cierto?, que tiene una demanda específica. Tiene una demanda específica, algo que le pide al Estado, que está representado su poder en el gobierno. Y finalmente tenemos la aparición de un movimiento social. Esta es la ecuación. Entonces, un grupo organizado más una demanda social es igual a un movimiento. Entonces, un grupo social más una demanda es igual a un movimiento. Por ejemplo, un grupo social, obreros, trabajadores, demanda aumento de salarios, condiciones laborales, igual movimiento sindical. Grupo estudiantes, demanda acceso a la educación, igual movimiento estudiantil. Por ejemplo, grupos de ciudadanos hartos de la corrupción, demanda acabar con la corrupción, movimiento contra la corrupción. Defensores del medio ambiente, demanda
fin a la contaminación o leyes también que protejan el medio ambiente, igual movimiento ecologista. También hay movimientos sociales en dictaduras, pero todos los movimientos sociales en dictaduras son pro-democráticos. Entonces, eso es lo que tienes que tener también en consideración. No solamente en democracia y movimientos sociales, sino que también en contextos dictatoriales o en régimen híbrido. Y para ir finalizando aquí, el último punto, el último tema, la participación. ¿Participación en qué sentido? Ya vimos lo que es lo netamente político, por ejemplo, la participación en movimientos sociales, el activismo, el hecho de votar. Ahora vamos a ver la participación en la vida cotidiana. La vida cotidiana también hay participación democrática. También se vive en el día a día, no solamente en procesos electorales, para que lo tenga en consideración. Entonces tenemos de esta participación en la vida cotidiana, tenemos los llamados grupos particulares. En los grupos particulares, por ejemplo, tenemos... Los grupos particulares, disculpa, son formas de organización donde existe algún interés específico. Por ejemplo, clubes deportivos, grupos artísticos, los scouts y también comunidades religiosas. Se expresan grupos ahí y participan de la vida democrática. Después tenemos organizaciones de carácter comunitario. Las organizaciones comunitarias dentro de la vida cotidiana. Son personas que se van a organizar con quienes los acompañan en su entorno, con los más cercanos. Por ejemplo, aquí tenemos las juntas de vecinos o los comités de barrio. Y también grupos de ayuda solidaria. Por ejemplo, un sector, un barrio, la junta de vecinos, algún vecino tiene algún problema, temas de seguridad, de alimentación, varias cosas que se pueden hacer. También otro, el voluntariado. Sacando las organizaciones comunitarias, tenemos aquí el voluntariado, donde personas se organizan para ayudar a otros. Por ejemplo, limpieza de playas, repartición de alimentos, visita de ancianos y todo lo demás. También tenemos en las empresas, tanto estatales como privadas, los sindicatos. Los sindicatos se organizan para cuidar y fortalecer los derechos de los trabajadores. También importante eso. Importante, ¿quién disputa? Te pregunto, ¿quién disputa el poder en la democracia? ¿Quién es? Exactamente, los políticos. Por lo tanto, también existen los partidos políticos, que son grupos de personas con ideas comunes que buscan competir por el poder, para dar soluciones a la comunidad desde sus ideas políticas, por supuesto. Recuerda que en democracia no todos pensamos iguales. Y por último, en la vida cotidiana, las instancias escolares y universitarias. Por ejemplo, aquí tenemos los llamados centros de alumnos, consejos escolares, las directivas de curso e incluso en los consejos de curso ustedes están participando para la convivencia democrática. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver de la sociedad democrática y su participación, te pregunto lo siguiente: ¿cómo se refleja la participación democrática en la vida cotidiana que tienes? ¿Participa en alguna de estas instancias señaladas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que ves dentro de esta participación? Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.